Un cordial saludos, mi nombre es Cris Merlin Almonte. Yo le estaré presentando mi microdefensa, es decir, que este es mi plan educativo que yo he realizado para mi receptor. Aquí yo le estaré respondiendo 5 preguntas, donde la pregunta número 1 es: ¿quién es tu receptor y cómo te diste cuenta de que necesitaba aprender esto? Mi receptor es Carlos Javier, de 29 años de edad, el cual fue diagnosticado con epilepsia alrededor de los 2 a 3 años de edad. Yo decidí elegirlo a él porque soy vecina de su hermana, y a pesar de que yo no lo veía a ellos juntos de forma así personal, pero sí siempre la veía a ella tratando de comunicarse con él, llamándolo, escribiéndole. Escuchaba los mensajes que ella le dejaba, donde eran que cómo él seguía, que si se estaba tomando sus medicamentos de forma correcta, si había dejado o había disminuido el consumo de alcohol, cómo estaba descansando y comiendo y todo eso. Entonces fue un caso que me llamó mucho la atención, y desde el primer momento en que se comunicó en esta materia de que estaríamos trabajando de esta forma, decidí elegirlo a él porque sé que este es un caso que él necesita ayuda, y sé que yo voy a poder orientarlo de la mejor forma para que él pueda entender de qué es lo que él debe de hacer bien. La segunda pregunta es: muestra tu plan educativo y tu material 1. ¿Y por qué hiciste así? ¿Y por qué lo hiciste así para esta persona? Entonces, para yo elaborar mi plan educativo, lo primero que hice fue buscar informaciones de fuentes confiables. Traté de buscar varias fuentes con, con múltiples informaciones, pero al final veía que las informaciones sí iban en conjunto. Entonces yo trataba de buscar informaciones así, de ir uniéndola y viendo que el resultado que me daban la mayoría de estas fuentes. Entonces mi primer objetivo aquí fue que Carlos comprendiera cuáles eran los factores que estaban desencadenando lo que eran sus crisis convulsivas, sus malestares, porque aparte de que es el consumo de alcohol, no se alimenta bien, y todo eso sí le estaban provocando varias complicaciones más. Entonces, en lo que fue también el material educativo, yo aquí traté de buscar y de investigar con lo que se ha dado en la materia, y traté de buscar la forma, tanto preguntándole algunas a Carlos y algunas preguntas a su hermana, para buscar la forma de que la información que yo le diera a Carlos sea de la mejor para que él pueda entenderme. Entonces yo lo que hice fue, hice un video donde es un video con una voz, con un tono bajo, despacio, para que él pueda entender. Ahí le agregué las informaciones que, por lo que he visto, él necesita comprender. Y, y me gustó mucho a mí porque vi el resultado inmediatamente, porque Carlos entendió de inmediato que era lo que yo quería transmitirle a través de ese video.
La tercera pregunta es, ¿qué fue lo más difícil de prepararlo y cómo lo resolviste? Aquí lo más difícil fue convencer a Carlos. En realidad no fue tan difícil, pero sí, podría decir que lo más difícil de esto fue convencer a Carlos, porque Carlos casi no tiene como muchos conocimientos educativos, así, y él da un poquito de vergüenza porque cuando el primer día que se lo planteé, primero hablé con su hermana de que me interesaba eso, tratar el caso de Carlos y de poder ayudarlo. Y de inmediato ella me dijo que sí y le comentó a Carlos sobre esto y me dio su número de teléfono. Luego hasta nos vimos personal y yo entonces ahí le expliqué lo que yo quería. Y ya como tenía conocimiento de los malos hábitos de que Carlos llevaba, entonces sí tardó como 2 o 3 días para poder darme respuesta, pero al final me dijo que sí, porque le expliqué que él no tenía que salir en la cámara, que el maestro no tenía que hacerle preguntas y eso, le expliqué bien esa parte porque eso era lo que más miedo le daba a él. Entonces, la número 4 es en qué te ayudó la IA y en qué tuviste que corregirla o decidir con tu criterio. Lo primero es que yo sí utilicé la IA, pero solo como en forma de organizar. Lo primero que yo hacía era buscar informaciones de fuentes confiables, como ya lo había dicho anteriormente. Busco informaciones de fuentes confiables. Trato de organizar mi plan, el plan que yo tengo. Trato como de organizar, organizo 1 o 2 planes con informaciones de fuentes y también entonces cuando estaba como me sentía así como un poquito complicada con lo que era a la hora de organizarla, sí le pedía ayuda a la IA. Entonces, lo primero que yo hacía era que luego de recopilar todas las informaciones en fuentes confiables y de yo organizar mis planes, porque trato de organizar 1 o 2 planes a ver, busco la forma de ver con cuáles que me voy a quedar. Entonces, sí lo hice porque le pedí ayuda a la IA para poder como decidirme y ver como qué me faltaba para culminar mi plan. No es que yo le doy una información para que ella me realice todo, no. Sino es que yo busco mi información, luego de que organizo mi plan, sí busco la forma como de que ella me ayude, pero en cositas sencillas. Lo primero que también le digo es a la IA que no me agregue ni me quite nada de mi información. Solo que me ayude a organizar tal parte, pero es algo sencillo lo que en realidad le pido. Que no es que trabajo todo así. Entonces, la pregunta número 5, ¿qué fue lo más valioso que aprendiste y cómo lo aplicarías con otro receptor? Hasta ahora, por las respuestas que me ha dado mi receptor, me ha gustado mucho porque he visto que mi receptor sí ha aprendido. He visto que mi receptor ha mejorado de verdad porque he escuchado a la vecina decir que mira, ya Carlos lleva tanto día tomándose sus medicamentos a tiempo y de forma correcta. Y esas son cosas que me motivan más. Este es mi primer, realizando esto y sé que con la carrera que elegí, este no será el primero. Y me ha gustado mucho, he aprendido yo y he visto cómo mi receptor ha aprendido. Y esto me motiva a poder seguir educando a demás personas para que puedan manejar sus malos hábitos y sus diagnósticos.